Despeñario. Atenco. Población del Estado de México en la que Enrique Peña Nieto estrenó su estilo personal de gobernar. Atlacomulco. Población emblemática del Estado de México, cuyo Producto Interno más bruto todavía despacha en Los Pinos. Casa Blanca. Lujosa mansión en las lomas de Chapultepec que la pareja presidencial adquirió higacido como higacido. Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Tercer Grado de Preescolar. Estamos en una mesa de cuarta con 4 moneros de quinta. Quiero presentar a nuestros acompañantes esta noche de, como es ahora los resultados de las elecciones, voy a presentar de izquierda a derecha. Tenemos aquí, en lugar de Raimundo Riva Palacio, a Rapé. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. En el lugar de Carlos Loret de Mola tenemos a Antonio Helguera. Buenas noches, buenas noches. Y en lugar de Denis Merker, el Fisgón. Mucho gusto. Estamos a... Y tú no te hagas. En lugar de Leopoldo Gómez, un servidor. Estamos a 4 meses, no menos, a 5, de que termine el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Y yo creo que es indispensable hacer un balance. Antonio Helguera, ¿qué piensas tú del sexenio del presidente Peña Nieto? No, yo lo que digo es que lo que se acaba no es nada más el sexenio de Peña Nieto, sino que son 30 años exactos de ciclo neoliberal, desde el fraude de julio de 1988 hasta la elección de 2018. Fueron los 30 años del régimen que diseñó Salinas, neoliberal bipartidista, PAN-PRI, el llamado PRIAN, que gobernó hasta ahora. ¿No es cierto? ¿No es eso lo hasta que se cierra? ¿Es como un salinato o más? Pues es el régimen que diseñó Salinas, él lo diseñó así. Fíjate, después de la elección de 88, lo que siguió es que Cloutier murió en un accidente. Y entonces toman el control del PAN, la banda del jefe Diego, ¿no es cierto? Y Castillo Peraza y todos esos, pactan inmediatamente con Salinas y les empieza a ceder las gubernaturas. Le da les reconoce el triunfo en Baja California con Rufo. Y es cuando el jefe Diego dice, vamos a cogobernar con el PRI. Y sí lo hicieron, hasta la presidencia llegaron 12 nefastos años. Órale. Y Salinas dijo, ¿no? En el 88 dijo, vamos a gobernar 30 años. En alguno de los discursos. ¿No era 1000 años? Ah, no, ese era Hitler. Pero podríamos incluso irnos más atrás, son 50 años del 68. Sí, claro. ¿No? Por supuesto. Sí, pero yo creo que lo que plantea el hombre que sustituye, lo que plantea nuestro sustituto. Eso suena muy feo. El sustituto 2. Lo que plantea es una cosa muy sencilla, es decir, efectivamente lo que entró en crisis es el modelo neoliberal. Es decir, efectivamente... Y ya llevaba rato, sí, ¿no? Claro. No, el modelo neoliberal empieza con Miguel de la Madrid y yo estoy convencido que una de las primeras acciones graves, ya netamente de las acciones importantes neoliberales, fue el Pacto de Solidaridad Económica que se firma poco antes de las campañas o en el contexto de las campañas electorales en el 87, ¿sí? En plena sucesión ya presidencial, y en ese pacto una de las cosas que ocurrieron es que se congelaron los salarios, se liberaron los precios y y se aplicó un programa supuestamente antiinflacionario muy agresivo. Es un típico plan de choque neoliberal. Y desde entonces los salarios no han subido. Ahora, lo que hay que hacer, lo que hay que revisar es todo lo que hemos perdido entre 1988 y la fecha. Lo que hemos perdido es gravísimo. Entre otras cosas, México ha perdido soberanía, los mexicanos hemos perdido salario, los mexicanos, es decir, ha habido una concentración de riqueza brutal, es decir, hay un puñado de mexicanos que eso sí no han perdido nada, sino que han ganado muchísimo, ¿no? Pero, entre otras cosas, perdimos potestad sobre nuestros recursos naturales. En 1988 todavía el petróleo era de los mexicanos. En 1988 había una ley del trabajo que garantizaba derechos fundamentales.
todo esto fue que venía además en el paquete de la Constitución de 1917, fue cedido a favor de intereses extranjeros, sobre todo. Es decir, fue el eje de las reformas salinistas, si bien Salinas fue el operador, el eje de estas reformas no se implementa ni siquiera en México. El eje de estas reformas es el consenso de Washington, que tiene un decálogo que básicamente son 10 puntos económicos que básicamente favorecen a la iniciativa privada, a las grandes multinacionales cuya sede está generalmente en Estados Unidos y que afecta a los pueblos. No es un proyecto que se aplicó nada más en México, también se aplicó en el resto de América Latina y obviamente es un proyecto que entró en crisis ya desde hace rato, en 2008 entró en una crisis profunda, no hemos salido de esa crisis y yo estoy convencido de que desde hace rato el proyecto aquí a los señores neoliberales mexicanos se les acabó. Se les acaba cuando llega Donald Trump, porque ellos llevan 30 y tantos años construyendo el bloque económico de América del Norte, y esto entró en crisis hace apenas unos meses. Oye, esta dictadura prianista, Sí. que Es empieza una en el- dictadura del mercado. ¿Ah, Sí, pero bueno, quienes la gestada por- operan Sí, claro. son primero el PRI, después el PRI. Yo siento que empieza en el 88, en el 2000 como que con esta idea del disque, de la alternancia y el disque cambio y la transición, como que toma un nuevo aire, ¿no? Que le permite Sí, claro. sobrevivir pues 12 años más, 18 años 18 más, años 18 más. años más. Y es donde el PAN ya de plano, al estar, ya estaba en el poder. ¿Quién fue? Castillo Peraza fue el que dijo, o fue Cloutier, que decía que el PRI estaba, que Salinas estaba gobernando con No el fue Cloutier. programa panista. Cloutier se había muerto. Ujú. Bueno, pues uno de ellos dos, creo que fue Castillo Peraza. Pero ya en el 2000 ya entra a gobernar directamente. Y eso le da un poquito de Además de nos aire. vendieron la elección del 2000 como una verdadera alternancia. Es decir, nos dijeron que la ilusión que Pero tuvo no la duró ciudadanía mucho en el la 2000 ilusión. era que había que iba a haber una alternancia, que las cosas ya no iban a ser iguales, que el PRI había sido derrotado, que había sufrido una derrota histórica. De hecho, yo recuerdo el titular de la jornada decía adiós al PRI, ¿no? Sin embargo, sí, lo que pasa es que el viejo PRI ya llevaba muriéndose desde hace rato, ¿no? Y el PRI neoliberal encontró, digamos, su forma de sobrevivir a través del Partido de Acción Nacional. O sea, el PAN era el cuarto sector del PRI neoliberal. Y pues, El sí. sector empresarial. Oye, pero hace rato estábamos platicando allá afuera en los pasillos de estadistas. O sea, Sí, claro. Salinas es definitivamente un gran estadista. Hoy tenemos a otro Pues no gran sé si estadista. gran estadista, pero sí Por lo menos de las tiene- orejas. Sí, pero sí tiene... Pero mencionaste que también Cedillo, Sí, claro. el gran tecnócrata. Mira, es una de las cosas que yo creo que hizo Cedillo es que él sí olvida o deja de lado ya las lógicas del viejo PRI, las lógicas nacionalistas del PRI, y pone al país de lleno al servicio de las lógicas del Fondo Monetario Internacional. Exacto. Cuando realmente se aplica en nuestro país el consenso de Washington, es con Cedillo. Porque Salinas estaba tomando en cuenta muchas cosas. Salinas conocía la ingeniería interna, conocía el aparato, conocía la estructura. Salinas bordaba muy fino. Cedillo ya no necesitó bordar fino. Ya, a lo bruto. Así es. Eso, man. Pero yo sí recuerdo que una de las primeras recomendaciones del FMI era reducir el tamaño del Estado y sobre todo despedir empleados Así es. del Estado. Y eso quien lo aplicó. Fue Miguel de la Madrid. Exactamente. Y yo recuerdo una cosa que curiosamente la gente ya no recuerda. Antes las calles de la Ciudad de México, donde vivimos nosotros, pues eran calles normales y libres. Desde el sexenio de la Madrid están plagadas de vendedores ambulantes. Ahí empezó. El ambulantaje viene de ahí, cuando de la Madrid sacó a la calle a miles y miles de empleados del sector público, y pues esa gente tenía que vivir de algo, Sí. y empezaron a vender en la calle. El ambulantaje, la crisis del ambulantaje en la ciudad viene de ahí. Ya después además fue creciendo, sí. porque fue creciendo el desempleo y la crisis Claro. y tal, pero las calles se llenaron de gente vendiendo a partir de una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Así es. Y en el sexenio de la Madrid también crece el narco. Empieza. Y hay Ahí un empieza. Bueno, pacto, ¿no? Pues es decir, se acusa una infiltración del narco. Sí, lo que pasa es que aparece Caro Quintero y gente de él con credenciales de la Dirección Federal de Seguridad, que era una dependencia que dependía de Gobernación que encabezaba Manuel Bartlett.
Y es cuando se da el asesinato de De Kiki Camarena. Sí, no, y después de Manuel Buendía, Exacto. porque él sabía de esta infiltración y aparentemente le iba a publicar, y lo mata Zorrilla, lo manda a matar Zorrilla, que era el director de la DFS. Ahí empezó la infiltración del narcotráfico. Pero ahí, fíjate, a pesar de lo siniestro, era juego de niños comparado con... Sí, con Juego cómo de se las niños. están Pues creo llevando que la ahorita. infiltración del narcotráfico venía de lejos. Está muy documentado que el PRI sí tenía tratos con los narcotraficantes de hacía rato, pero tenía un control No, sobre pero el ¿te sobre acuerdas el de una proyecto. fundación llamada Heritage? Sí, ¿cómo no? Ellos lo denunciaron y de alguna manera lo documentaron. Es decir, el pacto fue... es decir, la intención de la Madrid era subsanar la crisis económica con el ingreso del narcotráfico. Sí, claro. Y después la firma del TLC, la misma fundación lo dijo, era a cambio de que las conexiones de Raúl Salinas con el narco no se supieran. Bush obligó a Salinas a negociar el TLC. Eso es lo que decía esa fundación. Bueno, eso decía esa fundación, no todo era necesariamente exacto. Pero lo que sí creo es que sí había pactos muy fuertes ya de los viejos gobiernos priistas con los narcotraficantes. Bueno, esto no lo digo yo, lo documenta Anabel Hernández, está muy documentado por investigadores de todo tipo, ¿no? De derecha y de izquierda, en fin. Sin embargo, lo que sí ocurre, lo que yo creo que ocurre en todo este proceso, es que en el neoliberalismo se privatiza todo y también se privatiza el negocio del narco. Empezando por ese. Y es el También. gran negocio. El narco es la Hombre. gran empresa La que principal. funciona perfectamente dentro del modelo neoliberal. Por supuesto. Oigan, hace rato que hablaban de Zedillo, me acordé que cuando Zedillo era presidente, hacíamos la broma de que si Zedillo era presidente, cualquier pendejo podía ser presidente. ¿Y qué crees? Llega Fox y ya no es broma. No. Ya no es un ya. chiste, es Ya una sentencia. realidad. Y luego llega Calderón. y es una tragedia. Es una tragedia terrible. Son 12 años de PAN que lo hacen pésimo, criminalmente irresponsable, sobre todo Calderón. Exacto. Y eso permite que lleguemos a donde estamos ahora, o bueno, Eso a permite que regrese sexenio el PRI. exacto. Que lleguemos al 2012 Sí. y que regrese el PRI. Con un pacto, con un amaciato que documentó Álvaro Delgado, y llegamos a Peña Nieto, que próximamente se irá a su casa, o quién sabe a dónde. Al rancho de aquel. Y empieza por todo lo alto con un pacto por México. Y yo me acuerdo que hacíamos muchas bromas al principio del sexenio de Peña Nieto diciendo que el tipo era un tonto, ¿no? De una orfandad intelectual impresionante, ¿no? Con todas las tonterías que decía. Pero incluso Olguera y yo lo platicamos muchas veces, ¿no? Que tú decías, es que tal vez no es tan tonto, porque finalmente está logrando este pacto Claro. y todo. Y los primeros 2 años fueron... Pero fue él, no habrá sido... Sí, no, o fue sea, él. por supuesto que Bueno. tenía gente atrás, No, claro. al ladito. Pero los primeros 2 años eran una luna de miel con los 3 partidos. Mira. Y era el Saving México. Sí, pero además hay una cosa que no hay que olvidar. Es decir, Peña Nieto llega mediante un fraude electoral. Él compra la elección. Entonces, es un presidente, no hay que olvidarlo, el día de la toma de posesión hay protestas en las calles de la Ciudad de México, hay represión, Brutales, y el sí. 132 se inaugura la aparición claro, de los encapuchados así es, provocadores. regresan los viejos No hay provocadores que tipo olvidarlo. halcones. Peña Nieto rebasó 13 veces los topes de campaña. No, Ah, bueno. 42. Bueno, vamos a hacer una pausa. Odebrecht lo financió. Tercer grado de preescolar. Y vamos a regresar en un momento No, para menos, seguir primer hablando. grado. No más, primer grado. Ya Ya lo echó a perder. chiste. Ahorita regresamos. No tengo el talento de Peña, carajo. Despeñario. Diputados. Como los senadores, pero inútiles. Dólar. Recurso no renovable que se extrae de las profundidades del Banco de México para luego ser exportado a las islas del Caribe. Gel. Única materia gelatinosa que puede encontrarse en la cabeza de Enrique Peña Nieto. Despeñario.
Gira presidencial, evento internacional que ha servido para que la primera dama exhiba su guardarropa y el primer mandatario haga el ridículo a nivel mundial. México, país que alguna vez, cuando todavía no se había desmantelado, fue un estado fallido. Pegasus, malware utilizado para espiar a los críticos del pendejasus. Estamos de vuelta en primer grado de preescolar y tenemos aquí una mesa muy interesante. Rapé, Pues ¿qué piensas tú sobre el sexenio de Peña Nieto? Yo pienso que el sexenio de Peña Nieto fue bastante caótico en muchos sentidos, sobre todo el problema de la libertad de expresión, la cacería de periodistas, el asesinato de muchos periodistas, la protección a seres indefendibles como Javier Duarte, César Duarte, Rosario Robles, Moreira. En verdad creo que en este sexenio se conformó una guarida de verdaderos ladrones. Pero nos dieron chamba como moneros. No, muy cabrón. Yo creo que fue una mina de oro. Una mina de oro. No nos dábamos abasto. O sea, en verdad creo que nos faltaron caricaturistas y espacios para poder abarcar todos los temas. La censura, no nada más fue a nivel nacional, en los estados es mucho más terrible, al grado, te digo, se nos fueron, nos quitaron a periodistas como Regina Martínez, Rubén Espinosa, Miroslava Bridge, Javier Valdés. Pero eso fue porque hay libertad de expresión. Según Vargas Llosa. Vargas Llosa lo explica muy bien. Yo creo que tenemos una responsabilidad de criticar todo esto constantemente. Hay mucha gente, a mí me preocupa que mucha gente nos esté pregunte de qué vamos a hacer ahora como caricaturistas frente a este nuevo gobierno. Y yo creo que es algo que tenemos que dejar en claro, ¿no? O sea, definitivamente nosotros también pusimos nuestro granito de arena con nuestros cartones para que esto se haya logrado, pero pues tenemos la obligación de seguir siendo periodistas a pesar de que tengamos esta simpatía, ¿no? Pues yo no veo yo no siento ninguna duda, no tengo ninguna duda, no tengo ningún problema. Cuando pregunto, ¿qué vas a hacer ahora? Pues a seguir haciendo lo mismo, Pues sí. ¿Cuál es el problema? Pero tampoco es tan sencillo porque, bueno, en primer lugar, yo sí siento como caricaturista que todos los años que llevo dedicándome a esto, que son más de 30, pues eran para llegar a este momento, ¿no? Entonces, en primer lugar, Está anunciando en estos momentos Helguera su retiro de la caricatura. Así es. Belinda y yo vamos a ser voceros del nuevo gobierno. No, pero no es la misma circunstancia. Es decir, todos los presidentes que a mí me tocó caricaturizar, o sea, el 99.9 de las acciones que llevaban a cabo eran condenables. Claro. ¿No? Pero ahora la proporción evidentemente va a ser muy distinta. No sé cómo va a ser. Esperemos. Exacto. Pero además hay ese sector que gobernó el país y que fue echado a patadas el domingo 1 de julio, pues ahí va a estar, o sea, no ha desaparecido, ¿no? Es decir, ahí están esos empresarios, la minoría rapaz ahí sigue el PRI, aunque está hecho pedazos, pero sigue gobernando estados, y el PAN, es decir, no ha desaparecido del todo, y para mí siguen siendo también objetivos, ¿no? Claro. Pero tú lo dijiste en un tuit en la semana, dijiste, yo voy a seguir criticando lo que me parezca criticable. Claro. En ese sentido yo creo que no. Exactamente. No, pero yo creo que aquí lo que tenemos, mira, una cosa que tenemos que hacer, tenemos que hacer una suerte de postura, tenemos que establecer una posición de principios. Estamos con esto, estamos en contra de las privatizaciones, estamos en contra de la acumulación salvaje, estamos en contra de que un puñado de señores se hayan enriquecido de manera absoluta, estamos en contra del empobrecimiento general. Yo creo que es lo que siempre hemos hecho y es lo que tendremos que seguir defendiendo. Mira, hay una cosa que hay que tener muy clara. Ahorita los empresarios
tuvieron como una epifanía religiosa y de repente se dieron cuenta de que el hombre al que detestaban es en realidad un salvador. Digo, eso obviamente, o hay una gran hipocresía en eso. No. Bueno, no sé, yo soy muy mal pensado. ¿Por qué? O hay una gran hipocresía en eso, o bien o hay un milagro o están haciendo la gata mansa. O es ¿no? un universo paralelo. O es un universo paralelo, lo cual es perfectamente posible. Ahora, lo que yo creo, no me digas. Vamos al universo paralelo. Vamos a un universo. Y ahorita regresas con lo que ibas a decir. Contigo. TV UNAM y el History Channel presentan Universos Paralelos. Universos Paralelos. Ahora nos introduciremos al universo de las elecciones presidenciales del 2012. Esas elecciones fueron mucho más reñidas de lo que se esperaba. Si bien en el universo oficial esos comicios fueron ejemplares, según el universo ciudadano, el sistema tuvo que hacer un fraude más para imponer a Peña Nieto, el candidato del PRI. En el universo oficial todo iba bien, pero en el universo popular Peña Nieto se sentó en la silla presidencial, pero quedó marcado por el fraude, por la compra de votos. La falta de legitimidad le quitó sustento a su mandato. La crisis política era profunda y afectó a los grandes partidos políticos. El PAN perdió el poder en 2012. La gestión de Calderón lo sumió en el descrédito. Se quedó sin discurso. Los fraudes de 2006 y 2012 echaron por tierra su imagen democrática. Perdió el 80% de su militancia. Por su lado, el PRD avanzó en las elecciones de 2012 gracias a que tenía como candidato a López Obrador. Sin embargo, la burocracia perredista sacó hartas curules, pero quedó, con muy buenas razones, muy desacreditada. Finalmente, la salida de Obrador y la fundación de Morena le quitaron base social y votos al Partido de la Revolución Democrática. En otro registro, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ganó la presidencia mediante la compra de votos y recuperó las estructuras de poder que sabía manejar. Sin embargo, carecía de legitimidad y de base social. En el universo neoliberal, todo estaba muy claro y limpio. Peña fue impuesto para imponer varias reformas neoliberales: la laboral, la educativa, la de telecomunicaciones, la financiera, la energética y la hacendaria. A pesar de que el universo oficial estaba convencido de su legitimidad, para sacar adelante las reformas, el PRI le propuso a los otros partidos, notablemente al PAN y al PRD, un pacto para sacarlas adelante, el Pacto por México. No fuera a ser que en el otro universo se molestaran los ciudadanos. Por eso, el PRI aceptó muchas propuestas del PAN y del PRD, y estos partidos hicieron suyo el pacto. El pacto le dio una base política a Peña Nieto, pero esa base era muy endeble porque esos partidos tampoco representaban a los ciudadanos. Sin duda alguna, México necesitaba un pacto social, un acuerdo nacional, pero el Pacto por México era un acuerdo de cúpulas desacreditadas. El Pacto por México simplemente no tomó en cuenta lo que quería la gente. En los hechos, la reforma laboral benefició a las maquiladoras, la de telecomunicaciones a los monopolios, la petrolera a las multinacionales petroleras, la financiera a la banca multinacional. El Pacto por México es otro claro ejemplo de cómo la clase política mexicana y los partidos habían vivido en un universo distante al de la gente que había votado por ellos. Esto queda muy claro en el caso del Partido de la Revolución Democrática, pues mucha de la gente que había votado por ese instituto político había votado justamente contra las reformas que aprobó el pacto. Los votantes, al final de cuentas, se la cobraron al PRD en las elecciones de 2018. Universos paralelos. Estamos de vuelta en Tercer Universo Paralelo y De estamos cuarta. con el Fisgón que está hablando de otro Lelo. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que la gente votó contra el modelo neoliberal. Este fue un referéndum contra el modelo neoliberal. Y no va a ser fácil desmontar. Y hasta culturalmente. Claro, la cultura, digamos, solidaria
que llegó a tener en un momento dado este país se borró del mapa. Ahorita todo es cultura individualista, incluso te encuentras con gente que dice, bueno, yo no estoy con estos movimientos sociales, pero yo en mi trabajo sí estoy cambiando. Bueno, así no se cambia nada. Oye, Si no y es este por movimientos racismo y sociales. clasismo Hombre, terrible maravilloso. es parte también de este... Y yo creo que es de las cosas que tenemos que criticar. Claro. Es de las cosas que están saliendo a flote ahorita, que son increíbles, ¿no? Bueno, entonces, yo sí creo que una de las cosas que tenemos que enfrentar como caricaturistas, que tenemos que ver como caricaturistas es, bueno, cómo ayudamos a finiquitar todo lo que se implantó a lo largo de estos 36 años, que no es fácil. Y esto implica incluso, obviamente, actitudes personales, implica la cultura de estas culturas egoístas, individualistas, etcétera, ¿no? Voy a poner gorra de baño. Ahora soy José Hernández. No, sí, creo que sí, es una chamba que hay que hacer, porque sí hay muchas cosas alrededor. Esta, como bien lo dices, la epifanía de estos empresarios. Sí, es fantástica. Es lo que tenemos que prestar mucha atención. Es todo este grupo en peligro de extinción, como el PRI, que va a estar haciendo la de oposición, el PAN. No, y el mismo gobierno de López Obrador, digo, sí, claro, por sería supuesto. maravilloso que todo fuera perfecto y nosotros nos dedicáramos a otra cosa. Bueno, pero ya que él no lo va a ser menciona, así. ese PRI que está al borde de la extinción, querrá buena parte de él migrar a Morena. Y eso está mal. Eso no está bien. Porque Eso plantea un problema. Eso plantea. Claro. Y del PRD, que ya es un PRI, también querrá mudarse mucha gente. Por supuesto. Y eso plantea otro problema, ¿no? Por supuesto. Mira, pero sobre todo hay una cosa que tenemos que entender. Lo que ocurrió en estas elecciones va a contrapelo de los grandes intereses del capital financiero nacional, del capital financiero internacional. Entonces, lo que vamos a enfrentar es una embestida en forma de los capitales, bueno, de las oligarquías nacionales y de los capitales financieros internacionales. Eso es lo que viene. Es decir, sí hay un cambio en el eje del poder. Los villanos están cambiando de lado. Es decir, hay realineamientos a todos niveles. Entonces, obviamente esto implica otra actitud. Bueno, ya vimos que a Dilma Rousseff la sacaron de la presidencia. A Ecuador, en Ecuador lo que hicieron con Correa. A Correa lo quieren encarcelar, a Cristina Kirchner también. A Lula lo encarcelaron. Lo encarcelaron. Es decir, ya tienen el modelito. Ya no tienen que inventarlo. No tienen que inventar. Además es increíble porque si tú revisas los casos de corrupción de Lula, el caso de corrupción de Lula, el supuesto caso de corrupción de Lula, es un chiste. Lo están acusando de que no compró un departamento. Digo, es una cosa increíble. Compáralo, por ejemplo, con la estafa maestra, ¿no? Y compáralo con Odebrecht y compáralo con los casos de corrupción de Brasil, en los cuales los que promueven el desafuero de Lula, los que promueven el encarcelamiento de Lula, sí están metidos en casos de corrupción muy serios. El caso de Dilma es terrible, porque es un golpe de Estado, como los golpes de Estado militares, pero ya no con militares, ya son gorilas no vestidos de militar. Son pero golpes de Estado mismo. mediáticos. Entonces, en los próximos meses, lo que vamos a ver es una embestida mediática en forma contra, digamos, el nuevo poder en nuestro país. Entonces, los mismos señores. Pero en estos días yo me parece que se están alineando bastante. Sí, eso yo iba a decir. A mí me parece que no es un bloque monolítico. No, perdóname, eso es un repliegue táctico. Yo lo veo como un repliegue táctico. Cabrón. Yo no les tengo Nada de confianza, perdóname. Los intereses mandan. Esos señores incluso no mandan sobre sus intereses. Los intereses son los que les van a dictar sus acciones. Eso así funciona. Pues más sabe el chamuco por viejo que por diablo. Que por chamuco. Que por chamuco. Y este cabrón. Pues hemos llegado al Estoy final viejo. de tercer milenio. Lo que rime no. Muchas gracias a Raimundo Rivapalacio, Gracias. a Carol Loret y a Denise. Te ves muy bien, Denise. Muchas gracias. La cirugía, me acomodo con los tiempos. Realmente las cosas han estado cambiando. Nosotros los esperamos la próxima semana aquí en el mismo lugar de siempre. Muchas gracias. Buenas noches, Jesús Silva Herzog. Eso sí, Pero tú sí te pareces. Despeñario. Teleprompter. Quizás el más importante y menos valorado integrante del gabinete presidencial. Trump Donald. Presidente de Estados Unidos
que, por algunos escasos y breves instantes, nos ha hecho que Peña Nieto parezca un estadista.